Bueno, en esta clase vamos a ver entonces los verbos irregulares, que es el tema que dimos en el último encuentro. Pero bueno, no todos los verbos irregulares, nos vamos a concentrar en volo, nolo y malo. ¿Sí? Estos tres verbos, hay algunos autores, algunos estudiosos, dicen que corresponden a la tercera conjugación, pero siguen siendo irregulares. O sea, van a tener muchas características de la tercera conjugación, las vamos a ver ahora. Sin embargo, tienen algunas cosas que no siguen todas las reglas y por eso se les llama irregulares. Ahora, vemos estos tres verbos porque, perdón, decía que los vemos a estos tres verbos juntos porque están muy relacionados. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo volo, que significa quiero, ¿sí? De ahí viene la palabra, como les decía yo ahí en la teoría, voluntad. Luego viene el verbo nolo, que es la negación, ¿sí? Porque lo correcto sería decir non volo, ¿sí? Ahí está. Y fíjense que es como que esto se junta, ¿sí? No, lo, y quedaría directamente en el verbo nolo, y por eso es que este verbo se traduce como no quiero, ¿sí? Y luego está el verbo malo, que también tiene que ver con el verbo querer, ¿sí? Nada más que esto es una forma, ¿sí? Es como decir magis vuolo, ¿sí? Y también es como que esto se combina, ¿sí? Se fusiona y va a quedar en malo, ¿sí? Directamente. Y esto va a traducirse como prefiero. ¿Sí? Entonces, volo, quiero, nolo, no quiero, malo, prefiero. ¿Sí? Vamos a ver entonces el paradigma de cada uno de estos verbos para ver cómo se conjugan. Miremos aquí el paradigma del primer verbo. Dice, volo, vis, vele, volui. No tiene supino, como el verbo ese. Verbo transitivo, querer. Antes de pasar al siguiente verbo, veamos acá lo curioso, ¿no? Fíjense que es muy parecido al verbo lego, ¿sí? Lego, sin la i acá. Legis, con una i de vocal de unión, ¿sí? Sin embargo, bueno, el infinitivo es diferente porque recuerden que los infinitivos de los verbos regulares terminaban en are, como amare, ere, como tacere o como legere, ¿sí? O bien podían terminar en ire, como audire, los de cuarta conjugación, ¿sí? Sin embargo, esto está terminado en L, o sea, por eso también se dice que esto es irregular, ¿sí? Volui, el pretérito perfecto, siempre terminado en I, bueno, no tiene supino, y por no tener supino es que decimos que no tienen voz pasiva. Fíjense que desde acá ya se puede ver que ninguno de los tres verbos tiene supino, por lo tanto ninguno tiene voz pasiva. Estos se va a conjugar únicamente en voz activa, ¿sí? Luego, fíjense que los tres tienen la misma terminación, ¿sí? Volo, nolo, malo. Los tres tienen la misma vocal de unión, wis, non wis. Esta es la negación, fíjense, ¿no? Yo quiero, tú quieres. Yo no quiero, tú no quieres, non wis. Y este es malo, yo prefiero, mawis, tú prefieres. Fíjense que los tres tienen esta palabrita vis, 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 ¿sí? Solamente que este es quieres, no quieres, y esto es quieres más o prefieres, ¿sí? Bueno, tenemos nole, nolui, el pretérito perfecto, no tiene supino, verbo transitivo, no querer. Y acá el infinitivo es male. Fíjense que los tres terminan con doble L y E. Vele, nole, male. Malui, terminado en I, no hay ningún problema, no tiene supino, verbo transitivo, preferir. ¿Sí? Bueno, estos paradigmas hay que estudiarlos de memoria. Vamos a ver entonces ahora la conjugación del verbo
volo en los tiempos simples. Bien, entonces comencemos con el primer verbo, volo. ¿Sí? Recordemos que para poder conjugar tanto los tiempos simples como los tiempos perfectos, yo tengo que marcar raíces. ¿Sí? En el cuarto elemento del paradigma, yo solamente dejaba la i afuera y ya tenía raíz de tiempos perfectos. Y la de los tiempos simples, yo tenía que dejar afuera la desinencia S y la vocal unión I, por lo tanto me quedaba acá la raíz V. Sin embargo, fíjense que cuando nosotros conjugamos el presente, vamos a ver que esto es de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos que el verbo se conjuga así. Volo, vis, vult, volumus, vultis y por último volunt. ¿Sí? Fíjense que la raíz acá es vol, vi, vul, volu, vul, de nuevo, y volu. ¿Sí? Esto se va a traducir como yo, bueno, siempre traducimos la primera persona del singular, ¿no? Como esto es presente, digo, volo, yo quiero, vis, tú quieres, vult, él quiere, volumus, nosotros queremos, vultis, queréis, volunt, ellos quieren. ¿Sí? Fíjense que no se ha respetado esta raíz que hemos marcado acá. Acá es como que ha ido cambiando de una persona verbo a la otra y por esa razón decimos que el verbo es irregular. ¿Sí? No sigue la misma raíz. Como el verbo ese, ¿se acuerdan? Sum, es, est, sumus, estis, sunt. ¿Sí? No podemos marcar una raíz. Cuando pasamos al pretérito imperfecto, acá la cosa ya empezaba a tomar un poco más de forma porque la raíz va a tener la misma raíz en todas las personas verbales e incluso se va a conjugar como un verbo de tercera conjugación. Veamos cómo era. Fíjense que esto ya tiene, como les decía yo hace un momento, un poco más de forma. La misma raíz, la vocal unión que corresponde al pretérito imperfecto de la tercera conjugación, e. Recordemos el caso del verbo lego, que era de la tercera conjugación, que tenía vocal unión i, pero en el pretérito imperfecto volvía a la vocal unión e y decía, en el verbo lego decíamos legevam, legebas, legebat, legebamus, legebatis, legeban. Y bueno, acá con la raíz del verbo volo vamos a decir volevam, volebas, volebat, volebamus, volebatis, volevant. ¿Sí? Y se va a traducir como yo quería, tú querías, él quería, nosotros queríamos, vosotros queríais, ellos querían. ¿Sí? Entonces es como que el pretérito imperfecto no tiene ningún inconveniente, se conjuga como un verbo de tercera conjugación. Vamos a ver por último qué pasa con el futuro imperfecto. En este tiempo vemos que también se conjuga como un verbo de tercera conjugación. Recordemos, sigamos recordando el verbo modelo de la tercera conjugación que es lego. Y nosotros para el futuro de lego decíamos legam, leges, leget, legemus, legetis, legent. ¿Sí? Y acá decimos lo mismo. Wolam, woles, wolet, wolemus, woletis, wolent. ¿Cuál es la característica acá? Es a en la primera vocal de unión a en la primera persona del singular y en el resto de las personas verbales la vocal de unión e. ¿Sí? Y como esto es voz activa, decimos MO, MST, mustis, NT. Y lo traducimos. Yo querré, tú querrás, él querrá, nosotros querremos, vosotros querréis y ellos querrán. Entonces, es como que en el pretérito imperfecto y en el futuro imperfecto el verbo es regular de la tercera conjugación. La diferencia está en el presente que la raíz no se respeta. ¿Sí? Y vamos a ver entonces, ya tenemos acá los tiempos simples, vamos a ver, y lo dijimos en la teoría, que en los tiempos perfectos, lo que es pretérito perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto, no hay inconvenientes, ya sabemos conjugar verbos en esos tiempos, así que los vamos a ver, pero vamos a comprender que no hay ningún cambio en los tiempos perfectos, quedarían así.
Miremos entonces acá. Hemos dicho que en los tiempos perfectos la raíz va a ser volu. En este caso sí se va a respetar. Fíjense que tiene la raíz volu y las terminaciones que corresponden al pretérito perfecto. Volui, voluisti, voluit, voluimus, voluistis, voluerunt. Y se traduce yo quise, yo he querido. ¿Sí? En el pretérito pluscuamperfecto tiene la misma raíz, la característica temporal era, acá lo vemos, y las desinencias que corresponden a la voz activa. Volueran, volueras, voluerat, volueramus, volueratis, voluerant. Yo había querido. Y por último, el futuro perfecto, también la misma raíz volu, característica temporal para la primera persona, eri para el resto de las personas verbales, y las desinencias de voz activa, voluero, volueris, voluerit, voluerimus, volueritis, voluerint, yo habré querido. ¿Sí? O sea, en estos tiempos, como ya les dije y lo vuelvo a repetir, no hay cambios, se conjuga como un verbo absolutamente normal. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la conjugación del verbo nolo. Para no ser muy extenso con esto, en el caso del verbo nolo y del verbo malo, los tiempos perfectos van a ser normales, no vamos a tener cambios, así que a partir de ahora no nos vamos a ver directamente a los tiempos perfectos del verbo nolo y del verbo malo, porque a esos los sabemos conjugar, no hay ningún cambio, no se preocupen. Lo que sí vamos a ver del verbo nolo y malo son los tiempos simples, porque ahí es donde encontramos algunos cambios, ¿sí? Bueno, vamos a ver eso entonces. Bueno, ahí tenemos nolo, non bis, nole, non lui, no tiene supino, verbo transitivo y esto significa no querer, ¿sí? Vamos a conjugar el presente. El presente va a ser primera persona del singular, nolo. Segunda persona del singular lo vamos a tener con dos palabras, ¿sí? Non vis. La tercera persona del singular también lo vamos a tener con dos palabras, ¿sí? Non vult. Luego vamos a tener una sola palabra, nolumus. Luego de nuevo con dos palabras vamos a decir non vultis. Y por último, en una sola palabra, nolunt, ¿sí? Esto se traduce igual que el verbo volos, nada más que le vamos a agregar adelante una negación, ¿sí? En vez de decir yo quiero, decimos yo no quiero, ¿sí? Bueno, las traducciones son las mismas que el verbo volo con la negación, como les decía recién. Nolo, no quiero. Non vis, no quieres. Non vult, no quiere. Nolumus, no queremos. Non vultis, no queréis. Nolunt, no quieren. ¿Sí? Fíjense que la segunda del singular, la tercera del singular y la segunda del plural, ¿sí? Es la misma conjugación que el verbo volo, porque es vis, vult, vultis, ¿sí? Nada más que con la negación adelante, ¿sí? Esto es non volo, no quiero, se queda en nolo. Non vis, non vult, no se fusiona nunca, quedan separados. Esto es non volumus, o sea, no queremos, pero se fusiona y queda en nolumus. Esto es non vultis, no queréis, queda separado. Y esto es non volunt, no quieren, pero se fusiona y queda nolunt, ¿sí? Esto tenemos que estudiarlo de esta manera. Nolo, non vis, non vult, nolumus, non vultis, y nolunt, yo no quiero. Y en realidad, ya como para ir cerrando un poco esto, es el único cambio que tiene el verbo nolo con respecto a volo, porque en el pretérito imperfecto, que lo vamos a ver ahora, y en el futuro imperfecto, vuelve a conjugarse como el verbo volo, como si fuese un verbo de tercera conjugación. Pero de todas formas, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Entonces, fíjense que al igual que el verbo lego de tercera conjugación, que ya lo hemos dicho hace un momento también, el pretérito imperfecto era legevam. Bueno, ahora vamos a ver que el verbo nolo va a tener también la misma forma. No levam, no levas, no levat, no levamos, no levatis, no levant, y se va a traducir yo no quería, tú no querías, él no quería, nosotros no queríamos, vosotros no queríais y ellos no querían. O sea, sigue la misma estructura. Raíz,
vocal de unión de tercera conjugación para el pretérito imperfecto, que es la E, característica temporal, va y las desinencias de voz activa. ¿Sí? Y por último, el futuro imperfecto también tiene la misma forma que el ego. ¿Sí? Recuerden, legam, leges, leget, legemus, legetis, legent. Bueno, fíjense que acá dice nolam, noles, nolet, nolemus, noletis, nolent. ¿Sí? Yo no querré, tú no querrás, él no querrá, nosotros no querremos, vosotros no querréis y ellos no querrán. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos el verbo nolo. Quedarían los tiempos perfectos que, como yo les he dicho hace un rato, no los vamos a ver acá, pero fíjense, ¿no? La raíz es nolu, ¿sí? Y de ahí ya sabemos conjugar los tiempos perfectos. Un pretérito perfecto quedaría nolui, noluisti, noluit, etc. Un pluscuamperfecto nolueram, nolueras, noluerat. Y un futuro perfecto noluero, nolueris, noluerit, etc. ¿Sí? Esto está en la teoría, esto ya lo vimos desde el verbo amo, lo sabemos conjugar y no vamos a perder aquí para no ser tan extensos. Y vemos el verbo entonces malo. Vamos a pasar a este último verbo que nos toca. Bien, veamos, tenemos el paradigma entonces, malo, mauis, male, malui, no tiene supino, por lo tanto tampoco tiene voz pasiva, ¿sí? Verbo transitivo, y esto se traduce como preferir. Bueno, la conjugación del presente de malo es malo, mavis, mavult. A diferencia del verbo nolo, esto sí va junto, es una sola palabra, mavis o mauis. Mavult, también una sola palabra. Acá vamos a tener malumus, vamos a tener mavultis y por último vamos a tener malunt. ¿Sí? Esto se traduce como yo prefiero. Aquí el prefijo que se utiliza, podríamos decir, habíamos dicho al principio, es magis volo. ¿Sí? Magis volo, yo prefiero, esto se une y queda directamente en malo. Entonces esto sería como un magis volo, malo. Magis vis queda directamente en mauis. Magis vult queda directamente en mavult. Magis volumus queda en malumus. Magis vultis, mavultis, y magis volunt queda directamente en malunt. ¿Sí? Yo prefiero, tú prefieres, él prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos prefieren. Y luego, en el pretérito imperfecto, vuelve a ser como un verbo de tercera conjugación, ¿sí? Como legeban, voleban, nolevan. Bueno, y ahora vamos a tener acá malevan, malevas, malevat, malevamus, malevatis, malevant. Yo prefería, tú preferías, él prefería, nosotros preferíamos, vosotros preferíais y ellos preferían. Y en el futuro imperfecto sigue siendo de tercera conjugación. Malam, males, malet, malemus, maletis, malent. Yo preferiré, tú preferirás, él preferirá, nosotros preferiremos, vosotros preferiréis, ellos preferirán. O sea, para resumir un poco esto, estos tres verbos, volo, nolo y malo, tienen la única diferencia en el presente. ¿Sí? Tienen un presente bastante diferente a los verbos que venimos viendo, pero cuando pasamos a los otros tiempos, ya sea pretérito imperfecto, futuro imperfecto, es de tercera conjugación, y en los tiempos perfectos, acá no lo hemos dicho todavía, pero lo podemos deducir, malu es la raíz para los tiempos perfectos, ¿sí? Si miramos el paradigma es el cuarto elemento, y ya sabemos conjugar los tiempos perfectos de cualquier conjugación. Malui, maluisti, maluit para pretérito perfecto, malueram, malueras, maluerat para pluscuamperfecto, maluero, malueris, maluerit para el futuro perfecto. ¿Sí? Bien, y las actividades que tenemos para estos verbos son de análisis y traducción de personas verbales. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, lo siguiente.
supongamos que tengo para analizar en primer lugar non-vult. Non-vult yo sé que proviene del verbo nolo, ¿sí? Entonces, por ser verbo nolo, digo, es un verbo transitivo, ¿sí? Vult, non-vult es una tercera persona del singular, porque termina en T, ¿sí? ¿Qué tiempo es non-vult? Esto, muy bien, esta forma es del tiempo presente, corresponde al modo indicativo y hemos dicho que solamente este verbo tiene voz activa, ¿sí? Y si yo digo tercera del singular, quiere decir que es él o ella. Y si digo presente del verbo no querer, porque es non vult, digo él o ella no quiere. ¿Sí? Y ahí queda analizado y traducido. ¿Sí? Y si tengo, por ejemplo, malevatis, sé que proviene del verbo malo, ¿sí? Preferir, ¿sí? Verbo transitivo. Tis es la terminación de una segunda persona del plural, ¿sí? Detrás de tis tengo la característica temporal va, por lo tanto, esto es un pretérito imperfecto del modo indicativo. Y vuelvo a repetir esto, solamente tienen voz activa, estos tres verbos no van a tener voz pasiva. Y como viene del verbo preferir, yo digo segunda del plural, vosotros, pretérito imperfecto de preferir, vosotros preferíais. ¿Sí? Porque el pretérito imperfecto es yo prefería. Pero como esto es segunda del plural, vosotros preferíais. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el análisis, que de todas formas el análisis es un tema que ya lo venimos viendo desde el primer año, ¿no? Solamente que vamos a hacer análisis de verbos irregulares, nolo, volo y malo. Bien, chicos, con esto quedaría terminado la explicación de este verbo irregular, volo, nolo y malo. Nos vemos en la próxima.